Muy buenas a todos los seguidores de For Atletismo. Tenemos la Adidas Adizero Boston en su 12ª edición para analizar. La Boston se renueva y falta que le hacía porque la Boston anterior, la Boston 11, tuvo muchísimos problemas. Fue una de las zapatillas que peor valoramos en los últimos meses. Ya la 10 creó mucha polémica porque cambiaba una barbaridad respecto a la 9, pero bueno, era un modelo que se estaba adaptando a los tiempos, placas rígidas de carbono, en este caso varillas. El problema de la 11 es que era una zapatilla demasiado rígida, era una zapatilla con problemas de roturas en esta zona y que no acabó de convencer a nadie, ni siquiera a los seguidores clásicos de la Boston. La Boston 12 viene con nuevos aires. Sí que mantiene una estructura parecida, pero todos los cambios que se le han hecho, aunque a simple vista no se vean muchos, son claves y han pasado de ser una de las peores zapatillas de 2022 a una zapatilla que para muchos va a ser la mejor de sus segmentos. Segmento, digamos, relativamente nuevo, denominado de super trainers o zapatillas con elementos rígidos, placas de carbono, placas de fibra de vidrio, de Pebax, etcétera, etcétera, con super espuma y que sirven para entrenar. En este caso tenemos una zapatilla de 36 milímetros en la parte trasera, 29 milímetros y medio en la parte delantera, un drop un poco inusual de 6,5 milímetros. Se reduce el drop respecto a la versión anterior porque la estructura de la zapatilla de la media suela ha cambiado y luego vamos a analizar un poquito en profundidad qué es lo que ha cambiado. En cuanto a la base, también ha cambiado, 120 milímetros en la parte delantera, 88 en la parte trasera. Se han aumentado 5 milímetros en la parte delantera y 2 en la parte trasera. El motivo, pues muy sencillo. Todo lo firme y rígida que era la zapatilla, la versión anterior, la Boston 11, esta zapatilla es mucho más blanda, es mucho más agradable, sigue siendo relativamente rígida, pero mucho menos que las versiones anteriores, así que le han decidido dar un poquito más de amplitud a la base para que la zapatilla no sea inestable. Es una zapatilla que en cuanto a estabilidad, lógicamente es mucho menos estable que la versión anterior, pero es que esa zapatilla era demasiado rígida, demasiado estable. Dentro de sus segmentos probablemente quizá de las más estables, pero en cualquier caso no vais a tener ningún problema con temas de estabilidad. Es una zapatilla que funciona bien, aterrices como aterrices en cuanto a estabilidad, y no va a ser ningún problema gracias a la nueva base que le han aplicado. ¿Qué es lo que nos encontramos en media suela? Tenemos Like Strike Pro en la zona superior, elastómero de poliéster termoplástico, retorno de un 80% más o menos, buena durabilidad. A diferencia del Pebax, dura unos cuantos kilómetros más, unos 150 hasta 200 kilómetros dependiendo del peso. Nos va a aguantar más sin chafarse. Como decía antes, es más estable que el Pebax. También es más duradero contra rozaduras, roturas, desconchones, etcétera, etcétera. No lo vais a ver apenas en el Like Strike Pro. Y se ha ampliado el volumen del Like Strike Pro en la parte delantera. Al ser una zapatilla más ancha, tenemos más volumen de Like Strike Pro debajo de la parte delantera del pie, del antepié. Y además es un Like Strike Pro que en los últimos años ha ido haciéndose un poquito más blandito y con un poquito más de rebote. Tenemos 41 grados HC de dureza, así que muy contento con el Like Strike Pro de esta Boston 12. Hay que decir, y ahora vamos a ir con las varillas, el Like Strike Pro en la parte trasera no es todo lo que veis. Más o menos es un tercio de lo que veis, lo que hay debajo del pie. Lo demás se sitúa sujetando la plantilla lateralmente. Y a diferencia de las versiones anteriores, sí que se nota un poquito más el Like Strike Pro en el talón. El motivo principal, han bajado un poquito la ubicación de los Energy Rods. ¿Por qué? Porque los Energy Rods o las varillas que tienen estas Boston 12 son diferentes a las versiones anteriores. Las versiones anteriores teníamos unas varillas que comenzaban más o menos aquí y por encima tenían una placa, ¿vale? Iban así como superpuestas. No tenía un elemento rígido continuado de talón a antepié, algo que no nos gustó ya desde que lo vimos la primera vez en la Dios Pro 1.
y que pedíamos que se cambiase, pues porque no tenía ningún sentido, tenías que meterle más perfil a la zapatilla. Y ahora han hecho unas varillas que llegan hasta la parte trasera, y en la parte trasera se unen las 5 varillas formando una especie de pretzel, y gracias a eso, a que no necesitamos tener elementos superpuestos, pues bajas un poco la varilla y tienes la capacidad de notar más la amortiguación del Like Strike Pro. En cuanto a las varillas, ya las conocemos todos. Podemos ver ahí las 3 varillas, son de fibra de vidrio. Se ubican justo debajo de cada uno de los metatarsos. En la suela vais a poder ver un poquito la ubicación. Aquí tenemos una, otra. Esa es la ubicación de las varillas. Las varillas es un sistema que nos gusta mucho porque tiene suficiente rigidez para tener un poquito de efecto palanca, pero no fuerza a los dedos a tener que hacer más fuerza de la que son capaces de hacer. Algo que con una placa rígida en la parte delantera podría pasar, podríamos tener más demanda de gemelo, etcétera, etcétera. Otro de los grandes cambios es el Like Strike 2.0. Como veis, con arruguitas, eso significa que es bastante más blandito. Tanto que ha bajado 8 grados de dureza, de 57 grados a 49. Estamos hablando de una EVA un poquito reforzada con goma, de 49 grados. Está por debajo de la media de lo que son la dureza de las EVAs. Y al aterrizar de talón tenemos muchísimo más recorrido. Es mucho más agradable. Perdemos toda esa sensación de bloque, de tanqueta que teníamos en la versión anterior. Y además tiene unos cortes de alivio. Estos cortes que vemos aquí ayudan que al aterrizar, digamos, la compresión que se genera en esta zona no afecte a la parte delantera. Algo que en la versión anterior, que era bastante recta, fomentaba esa sensación de bloque que se notaba muchísimo con la Boston 11. En cuanto a peso, 258 gramos, 271 en esta talla 10 americana. La verdad es que podría ser un poquito más ligera, unos 240 gramos estaría en su punto, pero bueno, la verdad es que el peso no es ningún problema. Ya sea para competir a 3,45 a 4 el kilómetro, la zapatilla funciona de lujo, no vais a notar el peso, o sea, no va a representar un problema. Para entrenar no vais a tener ningún problema, no es una zapatilla que se note pesada en ningún momento. En cuanto a la suela, estamos probablemente ante una de las mejores suelas del mercado, sin duda la mejor suela de su categoría. Tenemos 3 piezas diferentes de material. En la parte delantera en color negro, caucho Continental. Ya conocemos todas las virtudes del caucho Continental. Bastante duradero, agarra muy bien en todos los sentidos y especialmente en asfalto seco. En asfalto seco es una garantía, la hemos probado muchos kilómetros en mojado y no ha tenido ningún problema. Es cierto que no es infalible, pero varios puntos por encima de la mejor de la competencia. En el talón vemos 2 piezas que parecen similares en cuanto a caucho, probablemente sea el mismo caucho, pero la dureza es diferente. Tenemos 68 grados HA en la zona externa de aterrizaje, y 64 en la zona interna. ¿Motivo por el que estas 2 piezas son diferentes en cuanto a dureza? Básicamente porque esta zona es la que tiene mucho mayor exposición al desgaste, es la que más se va a desgastar en cualquier usuario, porque es la zona de aterrizaje y necesita ser más firme. Esta se va a desgastar menos en proporción y de esta manera, al tener 2 durezas diferentes, va a tender a ir el desgaste equilibrado. Si tuviésemos 64 y 64, esta zona se desgastaría mucho antes que esta. De esta manera tenemos más o menos garantizada la estabilidad de la parte trasera. En cuanto a usos en diferentes terrenos, funciona muy bien en asfalto, funciona bien en acera, en tierra también funciona bastante bien, mejor que por ejemplo la Adizero SL, que tiene más taco, un poco más profundo. Y sí que es verdad que las piedritas pequeñas se siguen quedando, pero menos que en la Adizero SL. Esta suela con taco un poquito más junto, tiene menos exposición al desgaste
y tiene mucho más sentido para usar en asfalto, en acera y en competición. Como digo, una de las mejores suelas que hay en el mercado de cualquier categoría y sin duda la mejor de su segmento, además con bastante diferencia. En cuanto al upper, el gran problema de la Boston 11 era el upper. Ya sabíamos que esta zona, a los 150, 200, 300 kilómetros, muchas veces tendía a rajarse entero. El motivo de eso es que en la zona interna de la zapatilla, en esta zona, no tenía nada. Podíamos ver el pie a través de una ventanita que había aquí. Y luego las bandas y la plantilla cizallaban esta parte del upper que no tenía protección extra y tendía a romperse. Además, la forma de bloque y la rigidez excesiva que tenía la mediasuela no dejaba que las tensiones, porque cuando tiramos con el pie toda esta zona gana tensión y muchas veces la mediasuela puede ayudar a liberar esa tensión, pero al ser un bloque tan rígido no ayudaba y había una conjunción de cosas que pasaban en esa zona que tendía a romper la zapatilla. Hemos visto que Adidas ha trabajado mucho en ello. Vemos que ahora está reforzado. Como veis, el contraste entre esta zona y esta zona es clave. Toda la zona baja está protegida con un refuerzo en esta zona también. Y luego internamente veis que tenemos una pieza grande de textil de color naranja. Esta pieza es muy curiosa. No es que nos haya gustado mucho. Funciona bien, pero es un poco embarullar el upper, ya que esa zona interna, no sé si lo vais a poder ver, esa zona interna viene desde el chasis, luego en esta parte da la vuelta y muere aquí. Y en esa vuelta que da, crea agujero para los cordones. Y luego la cosa es que la lengüeta no va unida a los laterales. No entiendo cómo Adidas no ha usado la unión de la lengüeta a los laterales en vez de usar esta pieza naranja para crear los cordones que podía haber creado con unos agujeros sin ningún problema. La cosa es que funciona bien, no hemos tenido ningún problema. Sí que al meter el pie a veces esta zona se arruga un poquito, pero bueno, eso no es ningún problema. Pero nos ha sorprendido esa solución cuando tenía una solución a mano mucho más sencilla, hubiese aligerado peso incluso, etcétera, etcétera. Pequeños problemillas con el upper, que es quizá la única parte a la que le pueda poner un pero. Vamos a ver cómo evoluciona, hay que tener mucho cuidado después de la mala experiencia con la Boston 11. En cuanto a la durabilidad, a priori no tiene ningún problema. Confiamos en que la malla sea bastante duradera. Sí que es cierto que esta zona, vemos aquí una especie de tirante, esa zona de malla, como veis, es malla perforada que permite bastante buena ventilación, mejor que la versión anterior, y que contrasta con la zona reforzada. Esa zona reforzada, lo vemos aquí, todos estos tirantes que unen el sistema de cordones, con el chasis, etcétera, etcétera. Pero esta zona se encuentra entre la zona reforzada y el protector delantero. Y cuando corremos, sobre todo si tendemos a flexar un poco la parte delantera, esta zona puede cizallar entre esta pieza y esta pieza. No es que sea algo común, pero ya sabemos que esta zona es una de las zonas donde más fácil se rompen las zapatillas, porque hay mucha tensión con la flexibilidad. Aunque no es una zapatilla muy flexible porque no necesita serlo, veremos a ver cómo evoluciona esta parte. Confío, pero tengo ciertas dudas. Otras cosas. La zapatilla tiene un collar muy de competición, ¿vale? Tenemos acolchados en los laterales que sujetan bien el talón. Este alerón para pinzarla, para ponérnoslas, que protege un poco el Aquiles. Esta zona no es que sea muy rígida, pero es que va descubierta totalmente. Y lo que más me preocupa es que la gente que tenga un tobillo fino va a tener que recurrir a esta pieza, a este agujero auxiliar. Esto va a hacer
que esta zona se cierre. Y si tenemos un tobillo diferente a lo normal, digamos, esta zona, que es un poco rígida, podría rozarnos en el hueso del tobillo. A mí no me ha pasado, yo tengo un tobillo bastante normal en cuanto a dónde está ubicado el hueso, etcétera, etcétera. Pero como digo, para un corredor que tenga el pie fino, necesite utilizar este agujero, no hay muchas posibilidades, pero seguro que a alguien le pasa rozaduras pequeñas en esta zona. Y poco más que contar, la plantilla tiene 3 milímetros, 15 gramos, plantilla muy sencillita, 50 grados de dureza, muy acorde con lo que hemos encontrado en la EVA de Like Strike 2.0. Dinámica bastante buena, muy apta para todo tipo de corredores, no tiene un arco muy marcado, no tiene grandes biselados, aunque el biselado es largo, pero no tiene un biselado muy marcado, 25 milímetros. La parte delantera tampoco tiene un gran biselado. Es una zapatilla que se puede utilizar por casi todo el mundo, en casi todo tipo de usos, tanto entrenamiento, sobre todo si sois corredores de hasta 70-72 kilos, que os guste las zapatillas un poquito ágiles, etcétera, etcétera. Podéis entrenar perfectamente con esta zapatilla, tiene muchísima durabilidad, tiene mucha estabilidad, así que ningún problema para eso. Además, los Energy Rods no son tan perjudiciales a largo plazo para entrenar como una placa de carbono rígida. Y luego para el resto de corredores de 70 a 90 kilos, incluso 95 kilos, esta zapatilla podría ser utilizada cuanto más peso menos distancia. Pero sin duda hasta maratón, sin ningún problema, ritmos más lentos de 3.45 hasta 5.30 yo la llevaría sin ningún problema. Los plantilleros, cuidado con los plantilleros, no recomendaría esta zapatilla con una plantilla de más de 5 o 6 milímetros porque el upper, aunque la zapatilla talla bien y tiene espacio suficiente, es una zapatilla con un upper típico de Boston, típico de Adicero, ajusta bastante. Te deja espacio, pero no penséis que es permisiva. Así que si tenéis una plantilla un poquito más gruesa que los 3 milímetros, que va a ser casi todas las plantillas, intentaría probarla en tienda o intentaría comprarla en una tienda online donde tengan fácil devolución. Tenéis más datos en la prueba escrita sobre esta Boston 12 y hasta un próximo vídeo.